Bueno, vamos a continuar con el aspecto del manejo de los puertos digitales configurados como salida. Entonces vamos a hacer algunos programas para ir aprendiendo cada vez de mejor forma. Entonces, no se olviden, siempre tenemos que poner una cabecera. Recuerden, este es capítulo 2. ¿Sí? Seguimos trabajando con puertos digitales. Eh, Vamos a tener un código número 2. Y ahora vamos a hacer un manejo de ciclo de programación con puertos salida. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿cuáles son algunas instrucciones que tenemos que trabajar? Eh, no nos olvidemos, ¿no? Entonces, vamos a tener algunas funciones de programación. Entonces, vamos a tener la condición if, ¿sí? Recuerden, ¿no? Que dentro de los paréntesis ponemos la condición y dentro de los corchetes irían las instrucciones. En caso de que vayamos a trabajar con else, ¿no es cierto? Que sería caso contrario. Dentro de los paréntesis también deberíamos añadir instrucciones, ¿verdad? Tenemos la función while, que sería mientras, ¿sí? Mientras que sería igual a condición. Y dentro de los corchetes serían las instrucciones. Y bueno, por el momento vamos a trabajar con el ciclo for, que tiene una forma diferente que las dos anteriores, donde necesitamos ya una variable en sí, que sería inicio de variable, ¿sí? Necesitamos establecer una condición de la variable y un tipo de aumento, que después lo vamos a entender de mejor forma. Y después vamos a tener las instrucciones. Entonces vamos a probar cada uno de ellos en el programa de Arduino. Entonces recuerden, if, si se cumple la condición, caso contrario, else. While sería mientras y for sería un contador completo. Entonces dentro del setup vamos a establecer unos pines como salida, pero para ello necesitamos definir las variables. Entonces vamos a trabajar de la misma manera que el anterior ejercicio. Vamos a definir un define led 1 8. ¿Sí? Va a estar un LED 1 en el pin número 8. Vamos a tener un LED 2 que va a ser en el pin número 9. Y un const int que va a ser igual a 10. Que va a estar en el pin número 10. Perdón, o sea, const int LED 3 en el número 10. ¿No es cierto? Esas serían todas las variables que vamos a trabajar eh, para los pines como salida. Y ahora tendríamos que definirlos con la estructura pin mode. Vamos a copiar estas tres líneas. Sería LED 2 y LED 3. Sí, entonces eso sería la estructura del sistema para empezar a trabajar. Ahora, eso era lo que teníamos inicialmente en el anterior video. Ahora lo que vamos a implementar es contadores y para ello necesitamos variables. Entonces vamos a definir una variable i que podemos definirla y darle un valor. ¿Sí? Esta va a ser para el ciclo if. Vamos a definir una variable j, igual le vamos a dar un valor. Y esto va a ser para el ciclo while. Y vamos a definir una variable k, pero esta sin valor para el ciclo for. ¿Sí? Entonces vamos a tener todas estas condiciones para trabajar. ¿Ya? Bueno, vamos a hacer un pequeño una pequeña pausa en la programación para irnos a la simulación. Entonces recuerden, ingresamos a Proteus, ¿sí? Y vamos a trabajar con la simulación. Entonces vamos a la parte izquierda, en componentes, elegimos la P. Podemos solo poner uno para que nos aparezca el Arduino. Sí, como ustedes ya lo trabajaron, vamos a poner en los tres pines resistencias.
para limitar el voltaje. ¿Sí? Vamos a poner 3 resistencias. ¿Sí? Una vez vamos a cambiar su valor. Recuerden, es aconsejable de 220 ohmios cada una. Y vamos a añadir LEDs, ¿verdad? Entonces, igual vamos a poner un azul. Bueno, creo que azul no se ve muy bien. Vamos a poner verde, rojo y amarillo. Entonces vamos a agregar un LED amarillo, un LED rojo y un LED verde. Sí, pues vamos a hacer las conexiones dentro de la simulación. Y en el LED 3, 2 y LED 1. Y no se olviden, la parte izquierda, ground, para cerrar el circuito. Sí, nos estamos acostumbrando un poco al entorno de simulación. Entonces serían los 3 pines que vamos a trabajar como salida. Entonces, ahora bien que ya tenemos la idea del hardware, vamos a volver al software para seguir trabajando, ¿verdad? Entonces, el primero vamos a hacer, bueno, vamos a dar unos enters para tener más espacio. Entonces, lo primero es un ciclo if. ¿De acuerdo? Entonces, como habíamos comentado, es la variable y vamos a poner un contador. Entonces, el contador sería si i es menor a 10, vamos a generar una cierta funcionalidad. Entonces, vamos a trabajar con el LED número 1. LED 1 lo vamos a poner en alto. ¿Sí? Vamos a dar un delay de unos 400 milisegundos y luego lo vamos a apagar. Entonces, para ello, vamos a seleccionar las mismas líneas de programación, solo cambiando de alto a bajo. Pero para realizar un contador dentro de un ciclo if, necesitamos que esta variable se incremente. Entonces, hay una estructura que se vaya incrementando de 1 en 1, ¿sí? Sería i igual a lo que tiene i más 1. Entonces, esta sería la condición de que la variable se vaya incrementando de 1 en 1, ¿sí? Cada vez que entra a trabajar, ¿sí? Ahora, ¿cómo se utiliza el ciclo while? Entonces, el ciclo while va a ser algo diferente. Vamos a hacer una comparación, pero con la variable j, ¿sí? Entonces va a ser j y ahora va a ser menor o igual a 10, ¿sí? Vamos a abrir y cerrar paréntesis. Ahora no vamos a poner la condición al último, sino en la variable de incremento en el inicio. Entonces vamos a establecer que va a ser un j más. Sí, son diferentes formas de programación. Podemos poner i igual a lo que tiene i más 1 o j más. Es la misma estructura en sí, o sea, tiene la misma funcionalidad. ¿Ya? Entonces vamos a copiar la parte superior, la codificación. Vamos a dar las tabulaciones para que esté todo alineado. Sí, muy bien. Y en vez de utilizar el LED número 1, vamos a utilizar el LED número 2. ¿Sí? Entonces, después vamos a ir analizando las respuestas de cada uno de los ciclos, ¿no? Ahora, ¿cuál sería el siguiente? El ciclo for. Entonces, el ciclo for, recuerden, tenemos la variable k, la inicializamos, generamos una condición que va a ser menor o igual a 10, de la misma forma.
más. Y dentro del ciclo for vamos a volver a pegar nuestro programa principal, ¿sí? Y cambiando del LED 2 al LED 3. ¿Sí? Entonces cerramos y le vamos a llamar al último corchete para que trabaje. Vamos a comentar y este sería el ciclo for. ¿Ya? Entonces, esa sería la programación de las tres condiciones, ¿sí? Y vamos a ver cómo funcionan cada una de ellas con sus diferencias. ¿De acuerdo? Entonces vamos a verificar, a ver que no haya ningún problema, que no nos hayamos equivocado en ningún error, en ninguna parte. Parece que no. Entonces, una vez que tenemos el programa compilado, vamos a ver las diferencias de cada uno. Por ejemplo, si nosotros ponemos menor a 10, significa que la variable va a contar hasta 9, ¿no es cierto? Sin embargo, si ustedes lo miran de esta manera, esto es una programación cíclica. Significa que entrará la condición, lo hará una vez, encenderá el LED y lo apagará y luego hará la sumatoria. Significa que en este contador, aunque hayamos puesto que va a trabajar hasta 9, sí va a encender 10 veces debido a que primero hacemos que se encienda, significa desde la posición 0 de la variable i, y después lo incrementamos. Ahora, el ciclo while tenemos la condición de que trabaje desde menor o igual a 10. Pero no trabaja desde la posición j igual a 0, porque primero la incrementamos, ¿sí? Significa que en esta variable o en este ciclo condicionante va a empezar desde j igual a 1, ¿sí? Hasta la posición de 10. Entonces, volverá a funcionar 10 veces. Ahora, al tener un ciclo for que se inicie desde la posición 0 hasta menor o igual a 10, estas condiciones de el digital write, ¿sí?, funcionarán desde la condición de 0, k igual a 0. Significa que este ciclo for funcionará por 11 veces. O sea, son las diferentes formas en las que podemos nosotros trabajar, ¿sí? Ahora, una vez que lo hemos compilado, que hayan revisado su código, vamos a ir a encontrar el archivo .ino.exe, como habíamos hecho en la anterior clase, ¿no es cierto? Vamos a copiar, nos vamos a ir a la simulación, vamos a hacer doble clic y vamos a pegar el archivo. Y vamos a ver que tienen una diferencia extra, pero ya en condiciones reales. Vamos a darle play. Bien, el LED 1 una vez, el LED 2 empieza a contar. Se acaba, ¿no es cierto? Las veces que estaba en la condicionante. Llega el ciclo for. Vuelve a titilar. El LED número 1. Miren, el 2 no funciona. Y el 3 vuelve a hacerlo por las 11 veces. Llegará al punto donde el LED amarillo dejará de funcionar y solo el LED 3 trabajará. La pregunta es ¿por qué? Las condicionantes son diferentes en su funcionamiento. ¿Qué significa? Volvamos al programa principal. Que el ciclo if, ¿sí?, lo ejecuta solo una vez el programa. Significa que valida la condición, compila las líneas y sale a la siguiente. Significa que a las líneas de programación hacia abajo. Sin embargo, while es un bucle, ¿sí?, condicionante que se ejecutará todas las líneas dentro de los corchetes que se encuentra programado hasta que se salga de la condición y ejecute las líneas siguientes. Entonces, no se olviden, if no es un bucle, solo es una condicionante, lo valida y baja. While, como for, son bucles que se mantendrán funcionando hasta que
la condición deje de cumplirse y salga. Entonces hay que tener mucho cuidado para trabajar en ese sentido. ¿Sí? Entonces los puertos de entrada-salida, en este caso como digitales, podemos encender los LEDs y como ven tienen diferentes funcionalidades. Si tienen cualquier duda, pues no me pueden comentar y seguiremos trabajando.